El doctor Luis Gabriel Torres González, profesor investigador del CIESAS y miembro del Comité Ciudadano del Bosque de la Primavera. Les voy a presentar en esta ocasión, una ponencia cuyo título es Hacia un archipiélago de conservación en el entorno de la zona metropolitana de Guadalajara. Y empiezo por revisar qué significa el horizonte de un archipiélago en torno a la zona metropolitana de Guadalajara. De hecho, quiero hacer un viaje imaginario desde las profundidades de la barranca del río Santiago, tocando las comunidades como Ixcatán, Huastla, Los Patios, Río Blanco y Mixtiquil, al Tepopote y el Bosque Pedagógico del Agua, a La Primavera, a Totoltepec, Latillas, El Patomo, Cerro Viejo, Chupinaya, Los Sabinos y al Anillo Verde en torno al lago de Chapala, pasando por Cerro Grande, Cerro Lacal, La Coronita, El Metate, pasando por la isla de Mezcala y de ahí hasta Cóndiro Canales, al Chiquihuitillo, Chila, Agua Fría, El Papantón de Juanacatlán y de ahí a la Cañada Grande de Santiago, hasta conectar otra vez con la barranca del río Santiago. ¿Por qué la búsqueda de un archipiélago? Brevemente retomo algunas ideas de dos pensadores muy lúcidos que son Boaventura dos Sousa Santos y Michel Foucault. Los invoco aquí para relacionar las visiones de múltiples historias locales de resistencia y de rescate territorial, como las de pobladores de Ixcatán, Huastla, Los Patios, el Mixtiquil, Río Blanco, el Tepopote, el Bosque Pedagógico del Agua, Jocotán, San Juan Ocotán, las creencias de los Talavera, los Ávila Marín, el Anillo Bosque de la Primavera, la Unión de Colonias Puerta Sur, los ejidos y comunidades a los que habría que agregar en el trayecto Santa Cruz de las Flores, los Cocas de Mezcala y su resistencia transgeneracional, algunos propietarios, los guardianes del lago, las mujeres de Casablanca y su cascada, los conservacionistas de Rancho Viejo en Ocotlán y arquitectos que proponen parques lineales para conectar lo que buscan rescatar el río Santiago y parte del Sula, los amantes de las naturalezas locales que como voluntarios youtubers nos invitan a hacer viajes desde sus regiones para reivindicar la calidad ambiental de sus cerros y espacios locales. Propongo adoptar la óptica de Boaventura, quien sugiere ver las teorías transformadoras como venidas del norte y las metrópolis como los territorios que desde antaño eran entidades dominadas por los reyes y los imperios. Pero Boaventura insiste en que las prácticas transformadoras vienen del sur y de las regiones y territorios dominados por los nativos y los amantes de la naturaleza. Desde esta perspectiva escojo la ruta que nos lleva a pronunciarnos por una nueva relación hombre-naturaleza y estar con una idea de neoterritorialidad, sí, en ese sentido como una cultura civilizatoria a empujarse desde distintos tipos de colectivos basada en el rescate local con intención de integrar un territorio integral que abra paso a la posibilidad de recrear y reapropiarnos de una visión contracorriente que cuestiona la idea de que la urbanización y la conservación solo pueden ser consubstanciales a las metrópolis civilizadas, lo que implica subordinarlas a los intereses de un desarrollo capitalista regido por propósitos de gran ciudad. Desde la perspectiva Foucauldiana, por otra parte, entiendo al gobierno como el conjunto de medios y tecnologías que se transforman en diversidad de instituciones con intereses y lógica propia, orientados a conducir las conductas y que se sustenten en un poder superior que relaciona las verdades del medio ambiente, en este caso un área natural protegida y un sistema de áreas naturales que debe protegerse, y que juega a ser capaz de guiar los comportamientos de colectivos y sociedades propios de funcionarios y ciudadanos en torno de esta organización de la OPD Bosque de la Primavera, quienes por convencimiento propio
o en colaboración con otros, ajustan sus deliberaciones desde distintos estamentos institucionales, la Junta de Gobierno, el Gobierno del Estado y los municipales, el Comité Científico, el Comité Ciudadano y distintos grupos de interesados que tienen planteados distintos planes mínimos o máximos como planes de manejo para cumplir objetivos conforme a sus intereses. Foucault entiende que el estudio de gobernabilidad incluye la revisión de prácticas, programas e iniciativas que buscan convencer y tomar acuerdos, establecer hegemonías o consensar mejores formas de guiar y gobernar efectivamente la conducta de los otros y la propia, así como hacer cálculos, diseñar medidas disciplinarias y procurar el uso de tecnología de convencimiento, coacción o inducción de la participación orientada a fines de gobernabilidad. Pero la idea clave desde una gobernabilidad efectiva atiende la cuestión de los objetivos a lograr en el corto, mediano y largo plazo, las aspiraciones, las mentalidades, los intereses, las racionalidades, pero también las emociones que se interrelacionan como regímenes de verdad, en nuestro caso relacionados con las posibilidades inmediatas y de largo plazo sobre la conservación y los proyectos que permitan consolidar un sistema de áreas naturales protegidas desde lo local y lo regional. Pero no se trata de expropiar o desposesionar a nombre de la conservación y las mejores condiciones de vida de la megalópolis. Los entornos locales y regionales tienen su propia subsistencia, sino se trata en ese sentido de sumar iniciativas para llegar a una neoterritorialidad equilibrada y deseable. ¿Por qué un anillo verde alrededor de la zona metropolitana de Guadalajara? Hay 6 razones que voy a argumentar. La primera es que desde principios del siglo XXI, los municipios aledaños a Guadalajara han corrido con mucha rapidez a crear el monstruo de muchas cabezas y pocos corazones que representa la zona conurbada de Guadalajara. Esta megalópolis enfrenta como uno de sus grandes problemas, sin detenernos en las cuestiones de violencia, una gran dependencia de las energías fósiles y del sistema o régimen que regula los usos de energía, la movilidad, el transporte y la distribución o producción de mercancías. Concomitante a esta condición se experimenta un agotamiento creciente de recursos hídricos, de las áreas verdes y una creciente polución del aire y contaminación del agua que provocan deterioro a la salud, como patentemente sucede en Huastla de Zapopan, en la zona Valle de Tlajumulco, en El Salto y Juanacatlán, pero también en Poncitlán o La Barca, y eso crea condiciones de riesgo para un número mayor de familias que viven dentro de la zona metropolitana de Guadalajara y de la que se proyecta en un futuro próximo. Desde el 2005, en un segundo punto, existe el Plan Intermunicipal de Desarrollo Urbano, el PIDU, que se planteó establecer un corredor biológico metropolitano que buscaba cubrir 2 necesidades básicas de la zona metropolitana. Por una parte, conectar y preservar las áreas verdes para asegurar la calidad del aire y favorecer las condiciones de vida, y por otra, conservar y reestructurar los corredores naturales y las áreas verdes que sirvieran para la retención de recursos hídricos. Un tercer punto es que frente a la gran expansión de la megalópolis que amenaza con anexar a la zona metropolitana 23, que incluye a Poncitlán, Ocotlán y Jamay, en un futuro no muy lejano, un planteamiento para cualquier programa de gestión ambiental básico será garantizar que exista un anillo verde que sirva como área de amortiguamiento y contención urbana y que además garantice la prestación de servicios ambientales que va a demandar una población creciente que podrá superar los 8 millones de habitantes antes de que concluya esta década. Una cuarta razón es que actualmente Zapopan, Tlajomulco e Ixtlahuacán ya cuentan con un POEL aprobado en proceso de actualización dentro de la zona conurbada de Guadalajara, lo que pudiera parecer como una ventaja. Tlaquepaque y Juanacatlán cuentan con programas de ordenamiento ecológico territorial y de desarrollo urbano, y últimamente han surgido ordenamientos regionales tipo lo que llaman programas de ordenamiento territorial y de desarrollo urbano, mismos que están incluyendo herramientas ambientales
que orientan hacia un desarrollo urbano sustentable. Estos instrumentos dan soporte a un posible anillo verde en torno a la zona metropolitana de Guadalajara. La buena noticia es que estos instrumentos de planeación comprenden la mayor parte de superficies de valor ambiental que hacen posible la constitución del anillo verde, pero hace falta complementar y asegurar los planes alternativos que atienden a los temas y exigencias relacionados con el cambio climático, con los atlas de riesgo, con el perfil de resiliencia y con estudios complementarios sobre la crisis energética y la recesión económica que se avecinan. Y finalmente, una sexta razón es que lo que se debe evitar desde ya es un modelo de ciudad fragmentaria que siga creciendo aceleradamente a pesar del POTMET y que provoca que se vaya perdiendo cada vez más la conectividad del territorio y que se incremente la tendencia al deterioro en las condiciones de vida. El principio es pasar de unas áreas naturales protegidas que funcionan como islas separadas de conservación para integrar un archipiélago de conservación y potenciar la conectividad ecosistémica. Para este propósito existen múltiples iniciativas y no es que yo quiera ser vocero de ellas ni nada por el estilo, pero hay una serie de trabajos previos sobre los cuales me voy a basar y hay una serie de búsquedas de youtubers y de gente que presenta sus cerros o vive con ellos y trata en ese sentido de impulsar esta posibilidad y serían básicas para este estudio sobre conectividad en la primavera y un nuevo plan de gestión. El estudio sobre conectividad ecosistémica del bosque de la primavera ya tiene más de 10 años que se realizó y tenía un objetivo muy claro que era el de restablecer y vincular los corredores naturales y el sistema de cuencas que han estado ligadas por años, ya sea porque de manera directa se benefician del paso de las aguas de los arroyos y de la abundancia de algunos materiales, o porque de forma indirecta están expuestas a condiciones de lluvia y climáticas que vuelven a volver a ser la riqueza ambiental de todo el territorio. Si observamos el mapa, en torno a la primavera, hacia Zapopan, hacia Tlajomulco, hacia otras zonas de la zona metropolitana, existen estos corredores naturales que si bien no están en perfectas condiciones, no se han destruido completamente y eso es una oportunidad. Pero el horizonte de este archipiélago se puede conectar también hasta La Manzanilla y Mazamitla si sigue uno en relación de Cerro Viejo y conecta hacia el Cerro de García, el Picacho y el Gachupín. Y en ese sentido, si se mantiene el seguimiento de lo que es la Reserva Cerro Viejo y que después conecta a Cerro del Gomeño y hasta Cóndiro Canales, ¿no? Como vemos en la figura del mapa, ¿no? Esa posibilidad existe desde que se hizo un estudio técnico justificativo para la declaratoria de área estatal de protección hidrológica Anillo Verde del Lago de Chapala. Esa misma posibilidad se trabajó con un poco más detalle posteriormente y abre también otras posibilidades de conexión. Y en el mapa aparece también esta correlación que va tratando de vincular desde la barranca del río Santiago hasta Cerro Viejo, pasando por la primavera y después distintas áreas de Tlajomulco en una reserva que se le ha llamado Tlamoxuli, para finalmente conectar con todo lo que corresponde al área de la zona alrededor de Chapala hasta rematar en Cóndiro Canales. Eso ya se tiene trabajado, ¿no? Pero es necesario irnos paso por paso y hacer sumas y restas, porque a veces cuando avanzas en un ordenamiento, luego resulta que te lo echan para atrás o te lo modifican, como ha sucedido con el ordenamiento ecológico de Zapopan, que podía permitir establecer un punto de partida desde la barranca del río Santiago, pero después del decreto del 23 de julio parece que se anula una parte y se queda todo como si fuera todo zona urbana, ¿no? Además existen otros 8 instrumentos de planeación
de 8 municipios que dan pie a establecer el anillo verde intermetropolitano. Hacia Tlajomulco, como podemos ver en el mapa, creemos que en ese sentido se debiera sumar otra posibilidad de conexión de la Primavera al Cerro de Totoltepec, a Latillas, al Patomo, y que finalmente debe rematar en lo que es el Cerro Viejo. Y en ese sentido, como se ve en el mapa, se establecería una conexión entre la Primavera y el Cerro Viejo, ¿no? En el ordenamiento ecológico de Ixtlahuacán, decretado en 2018, también se establece una conexión en varias áreas y varios puntos con lo que sería visto como el anillo alrededor del lago de Chapala, ¿no? Como aparecen entre las uvas y las condiciones del ordenamiento ecológico de Ixtlahuacán. En el caso del Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial y Desarrollo Urbano del municipio de San Pedro, también existen 2 o 3 puntos de conectividad que reforzarían esta posibilidad de la creación del anillo verde en torno a la zona metropolitana de Guadalajara. Y después viene el Ordenamiento Ecológico Territorial y Desarrollo Urbano del municipio de Juanacatlán, que ya nos ubica, digamos, pasando del otro lado, y nos orienta o nos enrumba hacia la posibilidad de reconectar hacia el río Santiago. Como vemos en el mapa, en ese sentido, el municipio de Juanacatlán, que tiene sus propios, digamos, áreas especiales de valor ambiental, plantea posibilidades de conexión y de volver hasta la barranca del río Santiago por el otro lado, ¿no? En un estudio de planeación de desarrollo urbano y territorial para la zona metropolitana de Ocotlán del 2016, que incluye a Poncitlán, Ocotlán y Jamay, da la pauta hacia la conexión con Atotonilco, Tototlán, Zapotlán del Rey, Juanacatlán, El Salto y Tlaquepaque. Y en ese sentido podemos ir cerrando el círculo que habíamos iniciado desde la barranca del río Santiago, conectar la Primavera, seguir a lo que es Cerro Viejo, hasta llegar de regreso nuevamente ahora a Cóndiro Canales, que abarca territorio de Ocotlán, La Barca y Atotonilco. En realidad, lo que se está proponiendo con la cuestión del archipiélago de conservación es una expresión de integralidad del territorio. Los programas de ordenamiento ecológico locales, considerados en su perspectiva intermetropolitana, tienen puntos claves que se pueden manejar con semejanza al corredor biológico metropolitano que se manejaba desde 2005 y están contemplados tanto en el ordenamiento de Zapopan como el de Tlajomulco, el de Ixtlahuacán, el que existe la caracterización de Poncitlán, lo de Chapala, Jocotepec, Ocotlán, y los nuevos programas de ordenamiento urbano y de desarrollo territorial y desarrollo urbano de Tlaquepaque y Juanacatlán, y el POEL de Zapotlanejo, así como los regionales que están en proceso, tanto el río Sula como el de Chapala, ¿no? Pero sería insuficiente contemplar nada más el puro anillo. Es importante en ese sentido trabajar los sistemas de áreas naturales o espacios públicos de mayor valor ambiental al interior de los municipios. Por poner un caso, es el caso de Zapopan, que aparte de las 2 áreas importantes de la barranca del río Santiago, tiene el Bencedi, el Cerro del Tajo, Eca de Queiroz, el Bosque Pedagógico del Agua y Colomos 3, y además cabría plantear, tanto en Zapopan como en Tlajomulco, lo que serían corredores agroalimentarios, sobre todo en el área de Tezistán, ¿no? En el caso de Tlajomulco, aparte de lo que es lo que llamamos la reserva, el área natural Tlamoxuli, que abarca Totoltepec y Latillas, también estaría el Cerro del Gato y Sacramento, el Patomo, y los corredores agroalimentarios que darían condiciones para que se haga un mejor uso del territorio, ¿no? El momento para intervenir, sin embargo,
ahora está entrando en una fase crítica, que no va a esperar mucho tiempo. Socialmente puede ser el momento más adecuado ahora y va a ser un reclamo muy sentido y probable demanda ciudadana desde dentro de la megalópolis que puede hacerse converger con la que subyace entre historias locales, y hay que acordarnos que los nietos nos van a demandar eso, ¿no? La importancia del diseño de estos corredores biológicos consiste sobre todo en que la conectividad no puede ser, digamos, parcializada, debe de ser totalmente firme y fructuosa. Los corredores podrán estar dominados por efectos de borde, pueden aumentar el riesgo de parasitismo o de enfermedad y pueden facilitar la dispersión de especies invasoras. En ese sentido, los corredores tienen que tener requisitos de movimiento hábitat para las especies objetivo. En ese sentido, se trataría de evitar que se limiten los corredores a franjas de un solo tipo de vegetación. El diseño adecuado es el de corredores como zonas de conectividad amplias, y con este enfoque los corredores pueden mejorar la conectividad del hábitat al enlazar los diferentes tipos de hábitat requeridos por una especie, o bien la conectividad ecológica, donde los procesos del ecosistema se mantienen y pueden hacer frente al cambio climático, a la dispersión y desaparición de semillas. Y en ese sentido, se buscaría que los efectos sinérgicos de esta reingeniería de corredores permitan evitar la pérdida de hábitat, evitar la fragmentación mayor del hábitat y tengan efectos sobre el calentamiento global de la Tierra. En ese sentido estamos planteando varias opciones para hacer este tipo de conexión de los corredores, una conectividad que sea estructural, provista por corredores, con una zona de conectividad que brinda conectividad ecológica y de hábitat, y que vincula sobre todo también lo que son los bordes, cauces y áreas cercanas a los ríos y arroyos, ¿no? En el caso de Zapopan y Tlajomulco ya estamos en el límite respecto a los usos del suelo, ¿no? Ya al 2018 Zapopan, incluso si vemos el mapa, tiene un área de crecimiento que rebasa con mucho lo que son las necesidades reales, que es es un boom especulativo y de creación de fraccionamientos y demás, que no necesariamente coinciden con una base de infraestructura que permita ese desarrollo, ¿no? En el caso de Tlajomulco andamos también por el estilo, un poco incluso más grave cuando menos en lo que ha sido la última década, y la ocupación del territorio está borrando muchas fronteras y como vemos en el mapa, toda la tendencia a la urbanización es muy fuerte, y como está en la imagen del satélite del 2016, incluso se están peligrando todas las áreas que todavía tienen un cierto valor ambiental y que en el mapa se reconocen con un color rosado, ¿no? Sin embargo, en lo que ha sido el proceso de estos ordenamientos, sobre todo en el de Zapopan, tenemos que enfrentar sumas y restas, avances y retrocesos. Las limitaciones y fragilidades de estos instrumentos de planificación urbanos y que de alguna manera tienen que ver con las áreas naturales y con las mejores condiciones de vida de la gente, pueden enfrentar retrocesos importantes, ¿no? El caso del ordenamiento territorial de Tlajomulco también está ya como una suma que ojalá y pueda apostar al cumplimiento pleno, ¿no? En el caso de Tlajomulco también existe como parte del ordenamiento un planteamiento de crear áreas agrícolas y corredores agrícolas alimentarios que sustenten una posibilidad de un desarrollo diferente y que no todos sean áreas, como alguien dijera en alguna situación, que las áreas agrícolas fundamentalmente están esperando nada más que llegue la urbanización para tomarlas. Y creo que hay una posibilidad de convertirlas en corredores agroalimentarios
y ya se tiene contemplado en el caso del ordenamiento de Tlajomulco, dónde estarían ubicadas estas áreas, fundamentalmente en la zona de Buenavista, en la zona del Zapote y en algunas otras partes cercanas al mismo pueblo de Tlajomulco y a los pueblos originarios alrededor de la laguna de Cajititlán. En el caso de Zapopan, a partir del día 23 de julio, se dio una modificación que en realidad resta el territorio y declara como zona urbana toda la que está contemplada en los planes parciales que se habían aprobado en el 2012 y prácticamente invalida la tendencia de crear el corredor biológico metropolitano. Y sin embargo, aunque ya es un proceso decretado recientemente en el Cabildo, esa resta puede revertirse en el próximo periodo del municipio de Zapopan. Si vemos esta otra imagen, toda la superficie que está en amarillo es la superficie que está, como quien dice, en peligro de convertirse en una zona de urbanización, y ya ha habido ahí procesos de urbanización que han afectado muchísimo y que incluso se han dado sobre zonas que prácticamente no tienen infraestructura, no tienen agua, pero por otro lado pueden afectar algunos puntos del territorio muy importantes, como la zona de los patios, que tiene un pequeño bosque, y la zona de la barranca en las comunidades de Izcatán, de Huastla y otras que están en esa zona, ¿no? De hecho, en el planteamiento del POEL de Zapopan existía un recurso que era crear polígonos de protección ambiental especial con fines sobre todo de poder proteger las áreas que tienen mayor fragilidad. Ese horizonte lo borraron completamente en el decreto del 2020 en julio, pero ahí está, es decir, las zonas esas de fragilidad, lo que tiene que ver sobre todo con un área de amortiguamiento de la primavera que se distingue en el mapa por un color morado y amarillo, y otras áreas que son muy importantes a preservar, como el caso de los patios, como el caso de otras zonas del corredor biológico metropolitano, que de alguna manera crean la posible conectividad con la primavera y sobre todo que permiten llegar hasta el Tepopote incluso con condiciones no de urbanizar, sino de tratar de proteger lo más posible. En ese sentido, en este mapa estamos planteando lo que se hizo como una actualización en las condiciones del 2018 del horizonte correcto del corredor biológico metropolitano. Si vemos en el mapa, todo lo que está con píxeles especiales y lo que queda en color rojo y en color gris con líneas, eso es lo que sería idealmente el corredor biológico metropolitano, que permitiría conectar la barranca del río Santiago con la primavera, que es un planteamiento muy importante para establecer el archipiélago de conservación. Este archipiélago también se puede volver a sumar si vemos lo que está en lo que es el ordenamiento de Juanacatlán, que de alguna manera te pasa al otro lado y, como vemos en el mapa, te establece condiciones para la conectividad con las barrancas del río Santiago desde el otro lado, ¿no? Y eso es volver a sumar. También en el caso del ordenamiento de Tlaquepaque hay también dos zonas que son importantes, como de 5,000 hectáreas, que te permitirían sumar por ese lado de Tlaquepaque en esta búsqueda del horizonte del archipiélago. Ahora, no se trata nada más, como quien dice, de hacer la identificación, digamos, de polígonos y de posibilidades, ¿no? Los polígonos y posibilidades, afortunadamente, no han logrado tumbar demasiadas áreas verdes en los cerros que están
alrededor de la zona metropolitana. Pero lo que sí es bien importante es reconstruir lo fragmentado. ¿Cómo reconstruirlo? Pues a través de la reestructuración de los sistemas hídricos, de establecer áreas de amortiguamiento cercanas a los cerros y a las áreas verdes más fuertes, establecer pasos de fauna, establecer y dar pie a que proyectos arquitectónicos puedan vincular protección de áreas de valor ambiental con los corredores naturales y con los recursos hídricos. Se trata también de no nada más establecer, por así decir, las posibilidades de hacer grandes obras o grandes colectores. Hay muchas posibilidades de controlar y mejorar el territorio y equilibrarlo entre lo que llaman el sistema urbano de drenaje sustentable. ¿Qué es en el fondo el sistema urbano de drenaje sustentable? Como vemos en el mapa, es sobre el territorio de Tlajomulco, la posibilidad de crear, en ese sentido, una reingeniería de los cauces hidráulicos, una posibilidad de establecer presas de gavión, establecer otros elementos que permitan en ese sentido superar los procesos de inundación y los procesos de degradación del territorio. Y en ese sentido no necesitas hacer puras grandes inversiones, puede ser incluso lo que ya iniciaron en el municipio fue tratar de rescatar las presas que se han quedado, porque en el caso del municipio de Tlajomulco uno de los grandes problemas es que desecaron 21 cuerpos de agua y nada más en esa desecación empezaron a desarrollar fraccionamientos encima y después con el tiempo vinieron las grandes inundaciones. En Zapopan, incluso como parte del estudio hidrológico detallado que se publica junto con la actualización del programa de ordenamiento ecológico, se plantea establecer una estrategia diferente para controlar el fenómeno recurrente de las inundaciones del territorio, con una vía combinada que atienda las condiciones, es decir, que recubra de alguna manera las rupturas y continuidades de los cauces sin atención al cuidado de las pendientes y coberturas originales. Es endémico en Zapopan como estas inundaciones que suceden en la Avenida Patria y la Plaza Patria y en la Plaza del Sol, es porque realmente se construyó y se terraplenó para dar pie a plazas comerciales que estaban sobre cauces de arroyos, ¿no? En cierto grado también hay que plantear en estas posibilidades reencauzamiento, entubamiento a lo largo de toda la cuenca de un río como el Río Blanco, por ejemplo, y ese procedimiento de por sí resultaría que podría verse como algo muy costoso, en cierto modo inoperante. El problema es más viable y menos costoso si se emplea el sistema SUTS. Este busca implementar distintas alternativas combinadas, tanto de tipo estructural como no estructural. En este sistema SUTS se puede combinar techos verdes, pozos de infiltración y vasos recolectores, zanjas de infiltración y reconexión, bandas de filtración, depósitos de retención, y la clave es acercar el sistema hidrológico al diseño que permita ligar todos los puntos del sistema de cuenca. No solo se trata de intervenir algunas partes bajas, sino sobre todo tener un manejo en la parte alta, media y baja. Para no concluir, en realidad el anillo verde y la restauración ambiental son claves para recuperar el equilibrio de la zona metropolitana de Guadalajara y preservar la calidad del hábitat construido en décadas anteriores. El mayor impacto al cortar la conectividad se va a notar en los espacios intermedios que van quedando entre fraccionamientos de otras décadas y los construidos en años recientes. Si no se toman precauciones entre todos esos desarrollos, contribuirán a reducir los corredores y convertir las áreas naturales protegidas en islas desconectadas en los puntos extremos de la Barranca, la Primavera, Cerro Viejo, las sierras de Chapala y las áreas casi en vías de perderse, que dan vuelta al círculo que conecta la barranca. Eso significaría una gran pérdida de recursos naturales y de seguro un mayor calentamiento y desertización de toda la área metropolitana.
creo que afortunadamente estamos a tiempo de tratar de revertir estos efectos.